nombre de Jesús, no sea yo, sino el Espíritu Santo el que comparta esta enseñanza. Dios me los bendiga a todos y gracias por escuchar los mensajes del Señor a los que están escuchando el mensaje del Señor. Amén. Quería compartir una palabra del Señor, una enseñanza que el Señor me estaba dando para la gloria y honra de su nombre. Amén. Y es: ¿en qué reino estamos viviendo? Amén. Entonces, si podemos ir al primer versículo que está en Mateo 4:17 y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El reino de los cielos está cerca. ¿Cuándo dijo esto el Señor? Hace 2000 años en este momento, ¿verdad? Que lo está diciendo aquí en su palabra. Pero Él es un Dios del pasado, del presente y del futuro. Amén. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Pues yo aprendí aquí, y aparte de aprender, en este tiempo he aprendido tantas cosas en el Espíritu, y aún sé que me faltan más, y yo sé que todos ustedes también están aprendiendo y han aprendido. Pero es muy hermoso conocer la palabra del Señor, y desde como el Señor nos lo está enseñando. Aquí el Señor está hablando de que el reino de los cielos no está muy lejos de nosotros. El reino de los cielos está lo más cerca que usted se puede imaginar. Pero en veces nuestra corta fe no nos deja ver más allá de lo que el Señor nos quiere enseñar. Hay tantas cosas que aprender y que mirar en el Espíritu Santo, en su palabra, que si las pudiéramos entender claramente, viviríamos un evangelio muy diferente a como lo estamos viviendo. Porque muchas veces nosotros vivimos el evangelio de una manera como que no tiene sentido. Y el evangelio, lo que está en la palabra de Dios, no nada más es leerlo, es vivirlo. Amén. Y aquí el Señor estaba proclamando que el reino de los cielos se ha acercado y está cerca de nosotros. ¿En dónde? No lo miramos. Es invisible. Y tal vez usted puede decir: esta está loca, ¿verdad? Pero estamos locos por Cristo, amén. Pero este reino es invisible, no lo miramos, pero por el Espíritu lo podemos entender cuando andamos en el Espíritu y no en la carne y no en las cosas terrenales. Cuando andamos buscando lo del Espíritu, cuando andamos buscando su palabra. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que se manifieste su reino en cada uno de nosotros, porque este reino es real. Es invisible, pero es real. Y muchas cosas se han hecho visibles a nuestra vista, porque tenemos unos ojos espirituales que miran. Amén. Entonces, nuestra alma está siempre despierta y nuestro espíritu, nuestro cuerpo es el que duerme. Mire, vamos a seguir leyendo para entender. Vamos a Colosenses 1:15. Para la gloria del Señor. Colosenses 1:15. Vamos a leer, mire lo que dice la palabra del Señor.
hasta el 18 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Lea bien esa parte. Él ya existía antes de las cosas que fueran creadas es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Hay cosas, hermanos, invisibles que no miramos, pero ahí están. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Aquí está hablando de tronos, reinos, potestades, autoridades invisibles. Está diciendo de las invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Jesucristo es el primero en todo y de todos. Amén. La creación, lo que está en el cielo, tercer cielo, en lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, Él es el primero en todo. Aquí lo está diciendo su palabra. Pero lo que yo aquí quería explicar es de lo invisible y de lo visible. Lo invisible es lo que no miramos todavía, pero lo vamos a mirar en el futuro. Y lo visible es lo que ya estamos mirando. Esto es algo muy hermoso, que si usted lo entiende con su vista espiritual y su oído espiritual, usted va a entender lo que está diciendo la palabra del Señor. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos, pero que ya estaban allí y que tenían que suceder. Hay cosas en nuestra vida que están pasando que usted dice, si lo hubiera evitado, pero no es que si lo hubiera evitado, es que ya estaban para acontecer, porque estaban invisibles, pero ahora las mira. Amén. Entonces, esto es algo muy hermoso. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos es invisible. ¿Por qué dijo Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Si no lo miraron, no lo miraban, es invisible, pero estamos en el reino de los cielos y el reino de los cielos está con nosotros, nada más que no lo miramos y vivimos esta vida temporal, esta vida carnal la vivimos terrenalmente, solo vivimos por lo que miramos, pero debemos de vivir por lo que no miramos, porque también hay cosas invisibles que no miramos, pero que allá están. Si podemos ir a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Esta palabra es muy hermosa. Mira lo que dice. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hay dos reinos en esta tierra, el reino de lo invisible y el reino de lo visible. Hay dos reinos en esta tierra, el reino de las tinieblas invisibles y el reino de la luz de
Jesucristo invisible también y visible, porque eso se hace visible en nuestras vidas. Amén. El Señor dijo en su palabra que somos como luminarias en esta tierra, como las estrellas del cielo. Amén. El Señor le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y nosotros somos parte de esa descendencia, porque por la fe andamos y no por la vista. Amén. Entonces aquí estamos hablando del reino invisible y de otro reino que es el visible, el que miramos. Amén. El que miramos en este mundo, en esta tierra, miramos lo visible. Amén. Así miramos lo visible como presidentes, diputados, senadores, reinas, reyes en otros lugares. Así también en lo invisible también existe eso, nada más que no lo miramos. Amén. Pero si usted cree, eso se le va a hacer a usted visible, porque un día lo vamos a mirar. ¿Cuándo? Cuando usted deje de mirar aquí lo visible para mirar lo que no podía ver, lo invisible. En veces nuestra alma cuando duerme mira lo invisible y usted piensa que no, que eso es, hay cosas que nadie se puede explicar, que han vivido, que han visto. Es un mundo invisible. Lo que usted está mirando o lo que usted ha mirado o los milagros que usted ha presenciado, todo eso que es imposible, de mirar, pero que usted lo ha vivido, lo ha mirado. Hay gente que se ha muerto y ha regresado. Hay gente que ha quedado en coma y ha visto cosas y ha vivido cosas y lo llevaron allá, lo llevaron acá. Ese es el mundo de lo invisible y está entre nosotros. Hay dos reinos en esta tierra. Amén. Pero vamos a seguir leyendo para seguir entendiendo. Está muy bonita esta enseñanza. Vamos a Colosenses 1:13. Es muy hermoso entender la palabra del Señor, que el Señor nos muestra en su palabra cosas hermosas que aquí están, y si no las leemos, si no las percibimos, si no las escudriñamos, no vamos a entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque están pasando cosas a nuestro alrededor y usted dice, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? Porque usted está viviendo en un mundo invisible, en medio de lo que mira, de lo visible. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que Él nos trasladó, o sea, que estábamos en otro reino y nos trasladaron a este reino. Un ejemplo, estábamos en un país, en un lugar, pero nos trasladamos a otro país, a otro lugar, muy diferente, con otras cosas, con otras creencias, con otras costumbres, pero estoy dando un ejemplo de cómo nos trasladaron. Usted, por ejemplo, si vive en Estados Unidos, usted, y no es de aquí, usted estaba allá en su país antes, pero ahora está aquí. Es lo mismo en el Señor. Nosotros estábamos en el reino de la oscuridad, de las tinieblas, pero ahora en Jesucristo nos trasladaron, nos trajeron al reino de la luz. Entonces ya no estamos viviendo en aquel reino. Estamos viviendo ahora en este reino. Ya no estamos pisando el reino de las tinieblas. Ya nuestros pies
ya no están pisando el reino de la oscuridad de las tinieblas, en donde estábamos antes viviendo. Ahora estamos viviendo en la luz, en el reino de los cielos, en el Señor, en Jesucristo. Para los que tenemos a Jesucristo y lo amamos y hemos nacido de nuevo, estamos pisando el reino de los cielos. Entonces, ya no podemos tener temor, estamos protegidos. Pero acuérdese que son dos reinos que están en esta misma tierra, dos reinos que están en este mismo lugar, pero estamos separados. Un ejemplo que le voy a dar, que me está dando el Señor, el Espíritu Santo. Por ejemplo, el rico y Lázaro. Amén. Ellos estaban aquí en la tierra, viviendo, se podría decir, juntos. Pero cuando los pasaron al otro reino, hubo una separación. El rico se fue al reino de las tinieblas y Lázaro se fue al reino de la luz del Señor. Amén. Es lo mismo espiritualmente. Hay mucha gente que está viva y anda como si nada, pero están pisando tierra de tinieblas y allá están viviendo. Y también nosotros, los que venimos a Jesucristo, estamos en la luz con Jesucristo, pisando el reino de los cielos y estamos viviendo aquí. Amén. Esto es algo maravilloso. Estamos pisando el reino de los cielos. Estamos en la luz, estamos en Jesucristo. Es algo hermoso. Entonces, vamos a seguir. Vamos a Juan 14:30 para la gloria y honra del Señor. Para seguir, lea muy bien los versículos. Están muy hermosos. Así dice: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vámonos, salgámonos de aquí. ¿Qué es lo que quiere? Aquí hay mucha enseñanza, pero ¿qué es lo que yo quiero aquí explicar? Que el Señor dice, Él no tiene ningún poder. Ese reino de las tinieblas tienen poder. Hay un poder en ese reino de las tinieblas. Un poder que a usted lo agarra y no lo deja. Está ahí viviendo en ese lugar. Salga de ahí y venga Jesucristo para que lo trasladen de ese reino de poder de tinieblas al reino poderoso de la luz. Porque el reino de las, así como tiene poder eso, tiene poder el reino de la luz mucho más fuerte, porque es nuestro Padre y Jesucristo los que están gobernando este reino. Por eso, si usted no quiere a Jesucristo como rey, usted entonces tiene otro rey, y ese rey no es Jesucristo, no es el Padre, no es Dios. Ese reino es el reino de las tinieblas, donde allá hay huestes espirituales y poderes de las tinieblas que están reinando y gobernando ese reino. Y usted está allá, porque si no está allá, si no está aquí en este reino, está en el otro reino. Y usted hace cosas que en veces no quiere hacer, pero no es usted, es el poder del otro reino que lo está reinando. Amén. En su vida. Porque el Rey de nosotros, el Rey de reyes y Señor de señores, es Jesucristo. Si usted viene al Señor, Él va a entrar a su corazón y va a reinar en su vida, porque Él es el Rey de nuestra vida y de nuestro corazón. Pero allá hay otro Rey, y ese es el poder de las tinieblas. Que el Señor lo reprenda. Amén.
Entonces dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Ese reino ya nos sacaron, ya nos trasladaron a este reino. No hay poder. Ese reino no tiene poder a los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. A donde está Jesucristo, ese reino no tiene poder sobre los que tienen a Jesucristo dentro de ellos y están en el reino de la luz, en el reino de Jesucristo, y Jesucristo es su rey. Ese reino no tiene poder sobre los que está Jesucristo reinando en ellos, en su corazón, en su vida diaria y en el reino de los cielos. Ese reino no puede tocar al reino de la luz, al reino de los cielos que se ha acercado a nosotros. Ese reino está separado. Así como el rico estaba separado de Lázaro, amén, en el seno de Abraham, así ese reino está separado de los hijos de Dios de la luz. Amén. Entonces estamos protegidos por los ángeles, por el Señor, por la sangre de Cristo, a los que amamos al Señor. Amén. Estamos protegidos de ese reino. Pero estamos protegidos, pero mire lo que puede suceder. Si usted no está en el reino del Señor y el Señor no es su rey. Mire, Efesios 2:6. Vamos a Efesios 2:6. Esto es para mí muy hermoso. Mire lo que dice. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en él los lugares celestiales, porque estamos unidos a Jesucristo. Los que estamos unidos a Jesucristo. Amén. Nos han levantado de los muertos. Estamos vivos con Jesucristo y estamos sentados en lugares celestiales. Aunque usted se vea ahí en su casa, amén, como sea, aunque usted me vea aquí sentada aquí, estoy sentada en lugares celestiales. Usted está sentada, hermano, hermana. Estamos sentados en lugares celestiales mientras estamos unidos a Jesucristo. Desuniéndonos de Él, usted pasa a ser ya no del reino de los cielos, usted pasa a ser del reino de las tinieblas, porque aquí hay solo dos reinos. En este mundo, en esta tierra, solo hay dos reinos que están reinando. El reino de la luz, Jesucristo, en los hijos de Dios, en las luminarias, en las estrellas del cielo, y el reino de las potestades de las tinieblas. Amén. Entonces, mire lo que dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Estamos en lugares celestiales. Jesucristo dijo, amén. Jesucristo, el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Arrepentíos. Un requisito para que usted tenga en su pasaporte, su visa, el sello es el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque si usted lee aquí, dice que Él vino a perdonar nuestros pecados. Y cuando somos perdonados, somos justificados por el Señor. Él es nuestro abogado y nuestro defensor. ¿Por qué necesitamos al Señor como abogado? Porque el reino de las tinieblas, amén, nos acusa cuando nosotros hacemos esto que usted va a ver ahorita. Vamos a 2 de Pedro 2:21. Amén. Esto es muy hermoso. Me gusta la palabra del Señor. Es maravilloso leer su palabra. Amén. Y muchas veces preferimos hacer otras cosas que leer la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice,
les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, la luz, Jesucristo, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Una vida santa. Dice, demuestra que tan cierto es el proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito, y otro que dice, y el cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Son aquellas personas que después de haberlos trasladado del reino de las tinieblas al reino de los cielos, amén, porque estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo, amén, porque estamos unidos a Él. Después de haberlos trasladado de allá acá, ellos rechazaron todo lo que dice la palabra del Señor y se fueron y se regresaron atrás al pasado, a la vida de Egipto. Se regresaron otra vez al reino de las potestades de las tinieblas. Amén. Entonces ellos estuvieron aquí en el reino de Dios, pero se regresaron al reino de las tinieblas. Todos aquellos que han rechazado al Señor después de haberlo conocido. Ese es un tipo de personas que vienen al Señor, pero lo rechazan y se regresan. ¿A dónde? Si solo hay dos reinos en esta tierra, lo invisible y lo visible. Lo invisible de las tinieblas y lo invisible de la luz. ¿A dónde se han ido? ¿A dónde se han regresado? Al poder de las tinieblas. ¿Y qué va a pasar allá? Ese poder los va otra vez a esclavizar como Israel en Egipto. Amén. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Israel se hubiera regresado a Egipto? Pues otra vez Faraón los iba a volver a esclavizar para trabajar para él. Y mucha gente se ha regresado para allá. Amén. Porque solo hay dos reinos. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y voy a leer el último, que es Apocalipsis 3:15. Amén, al 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hay otro tipo de personas. Hay un tipo de personas que vinieron al reino del Señor y se regresaron completamente. Completamente renunciaron al reino de Dios y se fueron otra vez al reino de las tinieblas. Renunciaron, se fueron completamente, definitivamente, ya no están aquí. Ya no están en el reino de la luz. Ya están otra vez en el reino de las tinieblas. Amén. Ese es un tipo de personas cuando vienen al evangelio. Vienen al evangelio, pero no se quedan, se regresan y no vuelven a regresar para acá. Mira lo que dice aquí. Este es otro tipo de personas que vienen al evangelio, pero andan en una vida que no le agrada a Dios. Mira lo que dice. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Amén. Que no eres de la luz, del reino que no eres del reino del reino de la luz, ni tampoco eres del reino de las tinieblas. Entonces, ¿dónde está? Está en medio. Amén. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Entonces, estas personas son aquellos que les gusta hacer las cosas del mundo, las tradiciones, las costumbres, todas esas cosas en el mundo, pero también les gusta hacer las cosas del Señor. Entonces están con un pie en el reino de Dios y con el otro mitad pie
con el otro pie en el reino de las tinieblas. A esos Dios es Dios. Mire, el primer tipo de personas, hay tres tipos de personas en el reino del Señor. El primer tipo de personas son aquellos que estaban en el reino de las tinieblas, pero fueron trasladados al reino de Dios. Y aquí estamos, y no nos hemos movido. Aquí estamos permaneciendo. Amén. El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Ya sea que usted ya vaya a entregar cuentas con el Señor, ya vaya a entregar su vida, amén, o el Señor viene y hasta el fin. Ese es un tipo de personas. El otro tipo de personas, o hermanos, hermanas, son los que vienen al Señor, los trasladaron al reino del Señor, al palacio del Señor, al reino de los cielos, pero ellos solitos se fueron. Ellos, ni Dios, ni siquiera el Señor los sacó del reino de aquí, de la luz. Ellos solitos agarraron sus maletas y se fueron al reino de las tinieblas. Y allá están. Amén. Pero el otro tipo de personas que vienen al reino de la luz, al evangelio, amén, son aquellos que quieren estar allá, tienen deseos de estar allá, pero también tienen deseos de estar aquí. Entonces, a esos el Señor sí, Él los va a sacar del reino de los cielos. Él mismo, porque aquí lo dice en su palabra, Él mismo a los tibios, a los que están con una mitad allá y una mitad acá, a esos sí el Señor los va a sacar, los va a empujar para el reino de las tinieblas, para que allá se queden en el reino de las tinieblas. Amén. Esos son los tres tipos de creyentes, de personas, de creyentes, perdón, de hermanos, de hermanas que han venido al evangelio, pero unos ya no están aquí, otros están en decisión y los otros pues están aquí definitivamente. Amén. Gloria a Dios por esas personas. Hay que perseverar. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego, estás desnudo. ¿Por qué estás ciego? Porque no lee la palabra del Señor. Cuando usted no lee la palabra del Señor, usted se va a quedar ciego, porque la palabra del Señor es luz. Y cuando usted lee la palabra del Señor, usted empieza a mirar, porque la luz alumbra sus ojos. Pero cuando usted no lee la palabra del Señor y no está en el Señor, en su palabra, empieza a entrar las tinieblas. O sea, son los que están allá y acá, los que no están, los que están en el evangelio. Amén. Y dice el 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Aún así el Señor nos ama. ¿Por qué? Porque nos corrige. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete. ¿Qué dijo el Señor al principio? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué le dice a esta iglesia? Arrepiéntete. Hay una oportunidad. Si usted se ha ido o piensa que está en el reino de las tinieblas, arrepiéntase y venga al Señor. Amén. Y si usted está indeciso, pues decídase dónde quiere estar. Amén. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Amén. Entonces, no nos gusta que el Señor nos reprenda, que el Señor nos reprenda, nos dé con la vara, pero es necesario. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos regresemos al reino de las tinieblas.
Y muchos de nosotros en nuestro corazón estamos deseando regresar a ese lugar. Que el Señor reprenda esos deseos de regresar otra vez a hacer lo que hacíamos antes y andar como andábamos antes. Amén. Entonces hay que leer la palabra del Señor, hay que escuchar estas enseñanzas, hay que escuchar estas enseñanzas leyendo la palabra del Señor. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias por escuchar el mensaje del Señor, el mensaje del Espíritu Santo. No se quede allá. Y si está aquí, permanezca, no regrese atrás, no regresemos atrás, no estemos en aquel lugar. Hay dos reinos. ¿En qué reino a qué reino usted permanece? ¿Qué rey quiere que gobierne su corazón y su vida? Yo quiero a Jesucristo, que Él gobierne en mi vida y en mi corazón. Pero necesito salir de aquellas cosas. ¿Para qué? Para aprender lo que mi Rey, mi Señor, mi Padre, mi amado me quiere enseñar. Entonces necesito desechar todo eso que allá aprendí para venir a aprender un vino nuevo en el Señor, desechando lo viejo. Dios les bendiga y los guarde. Muchas gracias. Amén.